Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como siempre, le doy las gracias al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, gracias por estar con nosotros. Ricardo, buenos días. Como siempre, José Luis, evidentemente no tienes una bola de cristal, pero así como se están haciendo proyecciones en cuanto al número de muertos y de infectados por una serie de numeralias que así lo indican, ¿cuáles son las señales que hay en el ámbito económico? Entiendo que durante el mes de abril se perdieron alrededor de 1 millón de empleos formales y se calcula que la pandemia va a seguir. Decía ayer el presidente que el 1 de junio ya se podría reanudar, pero al mismo tiempo el señor López-Gatell nos dice que todavía falta el pico, y del pico pues para descender me temo que será una fecha posterior, pero en fin, ¿cuáles son las previsiones que se tienen, sobre todo en materia de empleos y aumento de la pobreza? Bueno, lamentablemente las variables económicas y sociales que muestran la afectación que esta crisis tiene sobre las familias, en esencia la pobreza, lo que nosotros estamos pensando es que podría ser que en el corto plazo, es decir, que para el año que entra se reporten entre 3 y 3.5 millones más de personas en pobreza, pero que las secuelas de esta crisis, es decir, las secuelas en la precarización del mercado laboral, no nada más en la parte formal, sino aún en la informalidad, lleven a que la pobreza aumente hasta en 5 millones en el mediano plazo, es decir, en 2 años más. ¿Esto por qué? Porque en esencia lo que estamos observando es que en el mercado laboral, además de perderse empleo, lo que se está observando es también que aumentan las condiciones críticas del mismo, es decir, gente que encuentra empleo pero no logra trabajar más de 15, 20 horas a la semana, o que trabaja más de 48 horas a la semana, pero que cuando mucho gana 2 salarios mínimos, y eso que ya existía y que venía creciendo, en estos momentos se está exacerbando por el problema de la recesión económica, y es a lo que conduce a esta situación de pobreza de casi 5 millones en 2 años más. Y esto, pues evidentemente lo que nos refleja es de que no nada más vamos a observar una caída del PIB de entre 6 y 7% este año, sino que eso se va a traducir en la precarización de la convivencia social en México. A ver, yo de pronto me hago bolas con algunas cifras. Ayer salía una nota que indicaba que el Banco of America estaba estimando una baja de 34% en la actividad económica. ¿Esto qué representa en caso de ser así, de ser esto cierto? Porque de pronto hay circulando muchas notas no del todo claras o comprobables. Bueno, esto, y por el otro lado, el decrecimiento de la economía en 7% es abajo de cero. Efectivamente, digamos, esto último es la caída que tenemos estimada para este año, ya todo el 2020. Y la nota de ayer de Banco of America, me parece que el problema es que lo presentan de la forma en que se hace en Estados Unidos, es decir, nosotros en México estamos acostumbrados a cifras que comparan el segundo trimestre de este año contra el del año pasado, es decir, cuánto cambió en un año en el mismo periodo de tiempo. Y esta cifra que presentaron, que sí suena pues escandalosa, de 34%, es la forma en que se mide en Estados Unidos. Básicamente, ¿qué es, Ricardo? Están estimando el cambio del segundo trimestre contra el primer trimestre de este año, y esa variación es como si piensan que va a durar 4 trimestres, es decir, que va a durar un año, y lo anualizan, es decir, dicen, si la economía siguiera cayendo durante 4 trimestres en la misma cantidad que en lo que se observó en el último periodo, ¿cuánto sería? Y es lo que te lleva al 34%, pero asume que vas a seguir cayendo en la misma magnitud.
Entonces eso es lo que de alguna manera lleva a esta cantidad que desde mi punto de vista pues no se va a observar en todo el 2020. Sí vamos a caer, pero no en esa cantidad. Dos inquietudes más, José Luis. ¿Hay señales de que el gobierno pueda cumplir el compromiso que hizo el presidente López Obrador hace un mes, 2 meses, tal vez, no más, de crear 2 millones de empleos en este mismo año? Bueno, me parece que eso lamentablemente no va a ser alcanzable porque tan solo va a tener que reponer lo que ya se perdió en marzo, que está estimado en 130,000, ya lo dijo el IMSS, y que en abril, la próxima semana conoceremos la cifra oficial, pero que por lo menos van a ser entre 600 y 700,000 empleos más, es decir, esto es tan solo lo que se va a tener que reponer y lo que se acumula en el mes de mayo. Evidentemente que para lograr 2 millones de nuevos empleos tendría que verse ya un programa de reactivación económica en donde el gobierno mexicano esté trabajando con el sector privado, y de momento eso todavía no está ocurriendo, sobre todo si hablamos de empleos de calidad, es decir, empleos formales con prestaciones como pensiones, seguridad social, y eso me parece que es difícil de que ocurra. Ahora, en lo que hace a la economía familiar, tenemos percepciones y también tenemos datos. El hecho de que la gente no esté obteniendo un ingreso, muchos de quienes están confinados ahora en esta pandemia, está generando mayor empleo de las tarjetas de crédito. Entiendo que también ya 2,600,000 clientes de los 4 bancos más importantes ya han diferido el pago de sus créditos, pero hay mucha gente que se está endeudando con las tarjetas porque no tiene otro ingreso en estos momentos. ¿Es previsible una crisis en este sentido, un impacto económico fuerte a nivel familiar e individual con todo el tema de los créditos a través de los plásticos? Lamentablemente a mí me parece que sí es una posibilidad, y es más, yo lo vería en dos variantes. La primera, como muy bien mencionas, quienes tienen acceso a las tarjetas de crédito pero no están pudiendo salir a trabajar porque o su empresa está cerrada o ya no tienen empleo, evidentemente que la última instancia a la que pueden recurrir es al uso de las tarjetas, que el problema es que eso es una deuda que se va a tener que pagar, y evidentemente que al no tener un ingreso genera una presión de que se caiga en insolvencia, es decir, que no se tenga esa capacidad de pago en 1 o 2 meses más, y eso de alguna forma es algo que me parece el sistema bancario está tratando seguramente de evitar. Pero por otro lado está quienes no tienen acceso al financiamiento, es decir, a estas tarjetas de crédito, y en donde esos mexicanos son la mayoría. Si recordamos, un problema de la economía mexicana es justamente su falta de bancarización. Menos de la mitad de los mexicanos tienen acceso al sistema bancario, y ahí es donde también la situación es muy grave, porque ni siquiera se puede recurrir al crédito para poderse financiar en estos momentos de falta de ingreso, y esa es otra bomba de tiempo que se tiene que desactivar, y por eso va a ser tan importante tener más claro las fechas de reactivación de la economía para tratar de manejar tanto el cuidado a la salud como esta cuestión económica y social, que también es muy lacerante de la convivencia social en México. ¿Algún otro aspecto, mi querido José Luis, del actual momentum y bueno, y también de, no sé, la perspectiva, lo que tú quieras, algún otro aspecto que quieras destacar del que no te haya preguntado? Pues mira, yo creo que tomando el tema de pobreza, de lo que ha ocurrido en las últimas crisis, no debemos olvidar que la del 95 provocó que más de 16 millones de mexicanos cayeran en situación de pobreza, y nos llevó 12 años recuperarnos de esa situación. En el 2009 el incremento fue de más de 10 millones de mexicanos también en esa situación. Entonces, en este sentido es muy relevante de que se proteja el empleo, de que se proteja la actividad productiva de las empresas, desde los micronegocios hasta las grandes, porque ese tejido productivo es el que nos garantiza que vamos a podernos recuperar rápidamente. Si ello no ocurre, tendremos que observar
observar cómo la pobreza vuelve a aumentar y uno de los objetivos de la actual administración podría verse mermado. ¿Cuántos millones más de nuevos pobres? Mi punto de vista es que en el mediano plazo al menos vamos a tener a 5 millones de personas que lamentablemente van a caer en esa situación. José Luis, como siempre te agradezco mucho tu participación. Ha sido muy aleccionador escucharte. Gracias, muy buen día. Buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.